Amén a eso. ¿Sí? ¿Me escucho bien? ¿Está preparada, mi amada iglesia? ¿Sí? ¿Todos los que están en casa están preparados? ¿Está conmigo? Levánteme la mano si está conmigo. Wow. Yo le voy a pedir de hacer dos cosas. Regáleme 45 minutos, quizás menos. Pero quiero su atención, porque el tema de esta mañana, si tú me logras captar la introducción, usted va a entender, sí, el mensaje de esta mañana. Voy a ser claro. Es muy profundo la introducción que voy a hacer, como tan profundos son los dos ejemplos que voy a usar. Así que por favor le pido toda su atención. Y a los que están en casa, nada de comer. Dedíquense al manjar de la palabra. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque nos vamos a exponer a tu corazón. De ahí, Señor, es donde emana la vida que nosotros espiritualmente necesitamos. Papá, tú has traído del norte, del sur, del este y del oeste a familias y las has sentado en tu mesa para darles el maná del día. Señor, que este maná sustente su vida, la sostenga y la levante con fuerza y poder. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo poder interpretar el corazón de Dios? ¿Cómo captar lo que está en la mente de Dios y poderlo nosotros transferir para poderlo entender y vivir? Dios le dio la capacidad al hombre espiritual, a la mujer espiritual, para que pueda interpretar su corazón. Si usted cree que el corazón de Dios es profundo, sí lo es, pero para un hijo de Dios que tiene coinonía con Él, que tiene comunión con Él, no le es difícil interpretar su corazón. Ahora, Dios tiene dos formas de hablar, sea por palabra o sea por visión. En esas dos cosas, Dios le puede lanzar a usted una palabra, pero también le puede presentar, proyectar una visión y de esa manera tú puedas interpretar correctamente lo que está en el corazón de Dios. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo. ¿Cómo poder nosotros, los seres humanos, sí, poder interpretar a Dios correctamente? De la forma a Dios, sí. ¿Estamos? Es muchas veces que Dios nos habla con el entorno en el cual nosotros estamos familiarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a usted le va a hacer que capte su atención en el medio ambiente en el que usted se envuelve, que tú conoces, que tú has venido interpretando, y de esa manera Dios se va a aprovechar de ese entorno y le va a hablar a usted a través de una visión, y entonces usted va a captar, wow, ahora sí entiendo a Dios. Entonces, la forma en que tú y yo interpretemos la visión que Dios nos está proyectando es la visión y es la acción que Dios va a ejecutar de acuerdo a su acción. Ahora, póngale mucha atención a esto porque esto es muy importante. Dios necesita apresurar el juicio que tiene contra la nación de Israel. La manera en que Dios necesita urgentemente que se interprete correctamente es que tiene que tener a una persona que discierna el corazón de Dios, de lo que Dios va a hacer a través del juicio que va a ejecutar. Jeremías capítulo 1, versículo 10, por favor, acompáñenme. Aprovechemos todo el tiempo.
Dios iba a apresurar su palabra para ponerla por obra. Pero necesitaba un hombre que viera lo que Dios estaba viendo y liberara en concordancia con Dios de lo que él tenía en su corazón. En el versículo 10 del capítulo 1, dígame amén cuando llegó, dice: he aquí, he puesto en este día, te he puesto en este día, te he llamado en este día y te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Póngale mucha atención a eso. Cácteme su atención, por favor. El ministerio que Dios le está dando a Jeremías, si bien es cierto, el juicio viene para Israel, el ministerio que Dios le está dando a Jeremías es uno que va a trascender naciones. Es uno que va a ir más allá de la nación, de la parte geográfica en la que él se encuentra. Dios, a través de esta palabra, hoy está trascendiendo y está llegando a nosotros en este entorno. Póngale mucha atención. Esto que hace que el ministerio de Jeremías no iba a ser específicamente para Israel, sino para las naciones. El poder, la autoridad que Dios va a derramar sobre la vida de Jeremías es lo que nosotros hoy podemos entender, lo que Dios quiere hablar en ese día a este pueblo. Leo del versículo 10 al versículo 14 del capítulo 1, libro de Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. ¿Qué dice que vio? Mira cómo Dios está hablando. Yo quiero que usted hoy conmigo interpretemos el corazón de Dios. Dios le está diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías empieza a ver su entorno y ve al frente una rama. Y le dice: yo veo una vara de almendro. Ok, vamos bien. Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué tiene que ver el almendro con que él apresure su palabra para ejecutar? ¿Sí me estoy dando a entender? Vean los misterios que Dios tiene. Le está presentando a Jeremías una ramita de un árbol y él dice: ahora que has visto eso, yo apresuro mi palabra para llevarla por obra. Entonces son los misterios que la Biblia encierra, que nosotros tenemos que desglosar en esa mañana a través del Espíritu de Dios. Sigue diciendo: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Versículo 13 estoy. Y dije: veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte saldrá el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Le está presentando ya no solamente una vara, ahora le presenta una olla. Y le dice que de la vara él apresura la palabra para ponerla por obra. Y de la olla es donde le dice: de ahí saldrá el mal que viene contra esta nación. ¿Me estoy dando a entender? Póngale mucha atención, porque esto es un misterio y yo quiero que juntos sí podamos interpretar el corazón de Dios. Ahora, hay algo interesante aquí que yo quiero que usted capte. La palabra almendro tiene que ver con juicio. ¿Por qué? Porque si él dice que apresura la palabra para ponerla por obra, quiere decir, se lo pongo en el gráfico, que el árbol de almendro es el primer árbol que florece y es el primer árbol que da fruto. En otras palabras,
Dios no le iba a poner otra cosa más que Jeremías pudiera interpretar del por qué Dios dice que él apresura la palabra para ponerla por obra. Porque le está poniendo algo que él sabe que el árbol de almendro es el primer árbol que florece en enero y en marzo ya empieza a dar fruto. Por eso él dice, yo apresuro, como el árbol de almendro, yo apresuro poner la palabra por obra. ¿Sí me estoy dando a entender? Si fuera para nosotros tan fácil poder comprender el corazón de Dios, no estuviéramos en la posición que estaba la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros no distinguimos, no discernimos los tiempos por los que estamos pasando como iglesia. Ahora, hay algo que yo quiero que usted entienda en el libro de Hebreos, no en el libro de Hebreos, sino la interpretación correcta del hebreo. Para poder entender el libro, el lenguaje hebreo, yo tengo que poder entender, ¿sí?, qué significan cada palabra para poder entender cada una de ellas y su significado. Entonces, quiere decir que almendro tiene que ver con apresurar. Ahora, shagot en hebreo significa apresurar y chagat significa en hebreo almendro. Estas dos palabras, Jeremías sabía interpretarlas correctamente. Porque la forma en que Jeremías iba a interpretar la visión que Dios le estaba poniendo era la forma en que Dios iba a ejecutar su palabra. Hasta aquí vamos bien. Dios no le va a poner algo que Jeremías no está familiarizado en su entorno, porque lo va a confundir. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Ahora póngale mucha atención a esto porque esto es muy importante. ¿Cómo poder nosotros a esta altura del evangelio, a este crecimiento que nosotros tenemos, cómo podemos interpretar a Dios correctamente? Ponga mucha atención. Hay un tipo de gente de verdad que sabe interpretar a Dios. ¿Cuál es este tipo de gente? Hay una generación que está en Segunda de Crónicas, que usted lo ha leído y usted se lo sabe de memoria. Es la generación de los hijos de Isaacar. Pero aquí yo quiero rescatar de esta palabra, de este texto que está en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Yo quiero rescatar una palabra que es muy importante, que yo quiero que usted hoy se la impregne en su espíritu. Dice el versículo, de los hijos de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Lo que sabía, lo que Israel debía hacer. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? A esas alturas del evangelio suyo, usted tiene que saber lo que tiene que hacer. A usted no se le puede obligar a hacer. A usted no se le puede mandar a hacer. Esto es un asunto personal. Usted tiene que saber lo que debe de hacer, ¿verdad? Ya insistir en que a alguien le diga no mienta, sabiendo que usted lo sabe, y que le insistan en que aprende a no mentir, ya eso más bien lo bloquea a la gente. Eso más bien como que lo hace enojar a la gente. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestro entorno, en nuestro corazón, que no de verdad aceptan una reprensión. Por naturaleza somos rebeldes, ¿verdad? Entonces, dice que ellos sabían lo que Israel debía hacer. Ahora, esto es muy importante porque este tipo de generación era una generación que tenía una carga profética. Y en el libro de Amós dice algo interesante. Le estoy diciendo, pónganme mucha atención a la introducción que estoy haciendo para que ustedes puedan interpretar correctamente el corazón de Dios con los dos ejemplos que les voy a dar. Usé a Jeremías porque Jeremías pudo interpretar correctamente lo que Dios le estaba proyectando.
Le estoy diciendo que hay una generación en el libro de Crónicas, la generación de Isaacar, que sabe interpretar correctamente. Ellos saben discernir, ellos saben y olfatean los tiempos en que se mueven. Pero en el libro de Amós, sí, dice en Amós 3:7, porque no hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. La generación de Isaacar era una generación que tenía una carga profética. ¿Esto qué quiere decir? Que si Jeremías era un profeta y Dios le muestra una visión, y que esta gente de Isaacar, por su naturaleza, el nombre de Isaacar, que significa carga profética, esto quiere decir que Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo al que tiene una carga profética. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que Dios seguirá anunciando en los últimos tiempos, a través de los profetas, los tiempos que se avecinan. Yo le estoy anunciando a usted como profeta de esta casa lo que se avecina. Yo tengo una carga profética sobre usted, sobre su familia, sobre sus bienes. Yo como profeta de esta casa le anuncio lo por venir. Con temor de Dios se lo anuncio. Ahora, dice que ellos eran capaces de entender cómo Dios se movía. Póngale mucha atención. Expertos en discernir. Eran gente responsable. Eran gente que no perdían el tiempo en otras cosas más que poder estar en la presencia de Dios para saber discernir los moveres de Dios, las acciones de Dios, los dichos de Dios. Entonces, dice que eran entendidos en los tiempos. Ellos tenían la habilidad de ver más allá de lo obvio, de ver de una manera intuitiva. Yo quiero que esta palabra intuitiva, si tiene algún lado donde escribirla, porque esto es lo que voy a explicar en esta mañana. Intuitiva. Estos eran intuitivos. Ahora, póngale mucha atención. En hebreo, yadad en hebreo significa percibir, distinguir. En los últimos tiempos se va a dar un mover espiritual que no es de Dios y es muy parecido al de Dios. Vamos, lo voy a decir a este lado. En los últimos tiempos se va a mover un espíritu de engaño que aún a los escogidos de Dios los van a confundir, porque es muy parecido, pero no es igual. Recuerde que solo hay una verdad. Solo una verdad. No hay dos verdades. Y el enemigo siempre ha querido mostrarle a su iglesia de que él tiene la verdad. Y es tan parecido, pero no es igual. Entonces, yadad en hebreo significa percibir, distinguir, penetrar, conocer algo, revelarse a uno mismo, hacer que me conozcan. Si cada una de estas palabras nosotros le pudiéramos poner atención, lo que significa, esto quiere decir que nosotros tuviésemos apercibidos a poder entender lo que se está moviendo a mi alrededor, si es bueno o es malo, si es de Dios o es del enemigo. Tengo que tener mucho cuidado porque yo tengo que percibir, yo tengo que ser astuto para percibir y distinguir lo que es de Dios. Ir más allá. ¿Qué es una persona intuitiva o intuitivo? Anótelo. Los que están en casa, por favor, anótenlo, porque esto le va a ayudar mucho. Una persona intuitivo es una persona que no analiza. Una persona intuitiva no analiza.
Póngale mucha atención. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no percibe un hombre natural que por más que se le hable de Dios, no puede percibir, no le puede penetrar, porque su corazón es una piedra? Él no puede distinguir lo que es de Dios. Y él se está moviendo en su tiempo. Él está moviéndose en su fiesta. Él está moviéndose en su pecado, en su inclinación. Pero la iglesia tiene que estar en otro orbe. La iglesia tiene que estar en otro nivel. Póngale mucha atención. ¿Qué es realmente una persona intuitiva? Aquí es donde está el meollo de esta palabra. Escúchame eso. Se ha definido como el percibir instantáneamente una idea sin el proceso del razonamiento o el análisis. Aquí es donde quería llegar. Póngale mucha atención porque vienen los ejemplos. Quiero volverle a repetir eso para hacerle así una pregunta. Y quiero que usted sea sincero con Dios, no conmigo, con Dios. ¿Qué es realmente la intuición? Póngale mucha atención. Se le ha definido como el percibir instantáneamente, como justamente lo que le pasó a Jeremías. Cuando Dios le presentó la visión, ¿qué hizo Lore? Vio la vara de almendro y le dice el Señor, bien has visto. En otras palabras, captó instantáneamente el corazón de Dios. Sin el proceso del razonamiento o el análisis. Le pregunto ya a usted, a estas alturas de su cristianismo, ¿razona? ¿Analiza cuando le está sucediendo algo? Cuando está pasando por un proceso, diga la verdad, no a mí, a él, dígaselo. No entramos, óigame, en un no entiendo por qué me está sucediendo esto a mí. No entiendo por qué me pasó esto a mí. Y empiezas a razonar cuando te hagan un análisis, cuando te hagan un examen de médico y wow. Y empiezas a entrar en conjetura. Mírame. Una persona intuitiva no razona, no analiza. Simplemente se va a lo profundo. Intuición, la intuición no obedece a un proceso racional o metódico. Vuelvo a repetir esto. La intuición no obedece a un proceso racional o metódico. ¿Recuerda la historia de Jesús y Lázaro? Vamos conmigo y analicemos el primer ejemplo para ver si usted se encuentra esto. Esto es una iglesia. Ojalá que usted no sea esta iglesia. Juan, vaya conmigo, Juan 11. Con profundidad vamos a analizar esto. Vamos deprisa. Dije que 45 minutos, me regale. No ocupo más. Juan capítulo 11, verso 5. ¿Llegó? Dije que la persona intuitiva no razona, no analiza. Llamaba Jesús a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. ¿No es cierto que Jesús los amaba? Analicemos, vamos, analicemos. ¿Lo amaba? Lo amaba, ¿verdad? Muy bien. Vea el tipo de iglesia. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Lo amaba o no lo amaba? ¿Y por qué se quedó 2 días más? ¿Por qué Dios no atiende a su problema cuando tienes? ¿Te ama el Señor o no te ama? ¿Por qué se quedó 2 días más? Yo
Yo quiero que interpretemos el corazón de Dios. No analices, no razone. Sigue diciendo el texto. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Otra vez le dijeron los discípulos. Ojo, los discípulos. Intuición. Ojo. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Eso está en Juan 10:31 para los que están tomando nota, nada más. ¿Qué quiere decir esto? Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. No entiendo. Como si alguien te quiere matar, como si alguien te quiere quitar la vida. ¿Cómo vas a ir a buscarlo? ¿Cómo te vas a ir a exponer? ¿Amaba el Señor a Lázaro? ¿Amaba el Señor a María y a Marta? Pero ¿por qué se quedó 2 días? Y después de eso le dice: volvamos otra vez. ¿Pero a dónde? A donde nos quisieron matar. ¿Cómo poder interpretar el corazón de Dios? Escúchame esto, porque esto se pone cada vez más. Viene el razonamiento, viene el análisis de ellos. Y le respondió Jesús, verso 9. Miren lo que le responde. Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. 3 cosas hay aquí en este texto. 3 cosas. Tome nota. 1. Ir a hacer la obra mientras sea de día. En otras palabras, si usted me quiere servir a mí, sírvame cuando esté de día. Ya no me sirva de noche. Y mucho menos de madrugada, porque esos son para descanso. Pero el Señor le está diciendo, no tiene el día 12 horas. En otras palabras, voy a aprovechar la mañana. Sí, para hacerla. 2, hacer lo correcto sin importar el peligro. Nunca el Señor le pasó por la mente que lo iban a apedrear. Porque nunca en el Señor tenía pensado que lo iban a matar con una piedra. Jesús sabía a dónde iba a morir. Sí. No iba a morir con una piedra. Iba a morir en una cruz. Por eso él dice, ustedes están razonando. Ustedes no me están interpretando correctamente lo que yo voy a hacer. Póngale mucha atención al análisis porque viene lo más profundo de eso. Escúchame. Y lo tercero, porque se puede perder la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La que ustedes van a ver. El milagro extraordinario que ustedes van a ver. Sigue diciendo el texto, versículo 11. Eso está en Juan 9, verso 4, para los que quieren tomar nota. Nada más. Sigo leyendo en el versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Wow. Cuando yo analizo esto, vamos a ver. ¿Cómo estaba viendo el Señor la muerte, la enfermedad de Lázaro? Nuestro hermano Lázaro simplemente duerme. Duerme. Pero yo voy a ir a despertarlo. Ojo, estas son las palabras de Jesús. Veamos la que dicen los discípulos, verso 12. Dijeron entonces sus discípulos, razonamiento, análisis. Ojalá que usted no sea de esta iglesia. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Si duerme, sanará. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro no duerme, Lázaro no está enfermo, Lázaro está muerto. 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 ¿Lo entienden? Muerto. Ahora escuchen. Verso 15.
y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, esta es la iglesia. Rocío, esta es la iglesia. Esta es la iglesia de análisis. ¿Se acuerda quién era Tomás? ¿Qué luchas tuvo el Señor con Tomás? ¿Verdad? Ojo, Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, ¿para qué? Ya él iba dispuesto a morir. ¿No es cierto que en un análisis ya estamos listos a empezar a hacer todo lo concerniente a que si es un cáncer, hay que ir arreglando todo? Hay que poner las cosas en claro. Ya lo dieron por muerto. Ya usted no tiene cura. ¿Sí? Ese es nuestro análisis. Esa es nuestra proyección. Pero yo le quiero enseñar a usted a cómo interpretar el corazón de Dios. Y entonces dice, cúrame ese. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces Marta, José, entonces Marta, que no quiero decir el nombre de ninguno de ustedes, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, vea el análisis de Marta. Vea el análisis de Marta, doña Loreta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dijo lo correcto? ¿Creía ella en Jesús? ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Vamos, levánteme su mano. Todos ustedes creen en Jesús. Pero hay algo que está muerto. Ustedes creen en Jesús, pero hay algo que está muerto. Yo no sé qué es, pero hay algo que está muerto. Escúchame bien. La persona intuitiva no razona, no analiza. La persona que sabe distinguir los tiempos, que sabe moverse en el corazón de Dios, no interpreta como interpreta una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Sigo diciendo, mas también sé, sigue el análisis de Marta, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. ¿Dijo lo correcto? Usted sabe que todo lo que usted le pida a Dios, Él se lo da. Y el pueblo dice, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Marta dijo, versículo 24. Versículo 23. Esto es muy importante. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cómo dijo el Señor? Su hermano, el que tiene 4 días, el que huele feo, el que está ahí metido, va a resucitar. Pero ¿cuál fue el análisis que hizo Marta? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que todo lo que pidieras al Señor en su nombre, Él se lo dará. Y entonces el Señor le dijo, vamos a ver si es cierto. Su hermano resucitará. A ver, entonces viene Marta y le dice, versículo 24. Marta dijo, yo sé que resucitará. Aleluya. En la resurrección en el día postrero. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Dicotomía. ¿Qué es esa palabra? ¿Cómo se come esa palabra? Dicotomía. La dicotomía significa partir en dos. La dicotomía significa dividir. ¿Esto qué quiere decir? Que usted piensa una cosa de Dios y usted después piensa otra cosa de Dios. Y la iglesia está en una dicotomía en estos tiempos porque no sabe distinguir, no sabe discernir el tiempo de Dios.
Somos psicópatas. No psicópatas, psicópatas. ¿Por qué? Porque no entendemos correctamente el lenguaje de Dios. ¿Cómo es posible que Marta, haga todo un análisis y diga, yo sé, es que yo sé que Dios es fuerte, que Dios es poderoso? Usted lo sabe, lo ha dicho. Se lo recita a todo el mundo, pero cuando se trata de usted, se cayeron los pañales. ¿No es cierto que este es nuestro pensamiento? Analiza. ¿Cómo Dios se va a mover en una iglesia que es dicotma? Usted no puede tener dos pensamientos de la misma persona, más si es el todo suficiente. O le crees o no le crees. O lo interpretas o no lo interpretas. Pero no se vayan a las conjeturas. Marta es el tipo de iglesia que en los últimos tiempos se está moviendo. Ese es el tipo. ¿Es usted una de ellas? ¿Cuestionas a Dios? ¿Analizas a Dios? ¿Razonas por Dios? Por eso le dije intuitiva. Se mueve, interpreta. Ninguno de sus discípulos Dios los podía dejar porque no estaban preparados. Por eso él insistió para que cambiaran ese pensamiento dividido de quién es Dios. Al punto que cuando él muere en la cruz, ellos se fueron a pescar. Dicotomía. No se habían definido. Ese es nuestro bendito problema con el evangelio. A todo mundo se lo citamos. Dios es todopoderoso, Dios es suficiente, Dios cambia diagnósticos, pero se está muriendo. Jesús le dijo, conclusión, segundo, conclusión de este texto, de este examen. Jesús le dijo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté metido ahí, aunque huela feo, aunque tenga usted 4 días de no estar con él, él sale. Él sale. Jesús no podía pensar dos cosas de Dios. Porque cuando usted discierne, cuando usted tiene una comunión con Dios, una coinonía con Dios, con Dios, jamás usted puede pensar en dos pensamientos. O es Dios la solución a tus problemas o te vas a morir en el problema. Segundo ejemplo. Vea lo que es una verdadera iglesia que se mueve en los tiempos, que discierne los tiempos. Segundo ejemplo. Con este concluyo. Juan 2. Vaya Juan 2. Juan capítulo 2 es el famoso primer milagro que Jesús hizo. ¿Cuándo? En una boda en Caná de Galilea. Pero ojo, mire cuando uno tiene comunión con Dios. Mira cuando uno sabe discernir los tiempos. Mire cuando uno sabe interpretar los tiempos. Sí, no se mueve por voluntad, no se mueve por emociones. Se mueve por lo que conoce y sabe quién es Él. Versículo 3 y versículo 4. Juan 2, versículo 3 y versículo 4. Faltando el vino. ¿Qué faltaba? El vino. Lo mejor de una fiesta. Sí, el vino. Para los hebreos era el vino. Ojo bien, faltaba el vino. La madre
de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Qué le dijo? Ellos tienen un problema y nadie va a solucionar este problema porque no hay lugar para ir a comprar del vino. No hay un lugar cerca. No se puede echar a perder la fiesta. Hay que solucionar este problema. No tienen vino. Versículo 4. Jesús le dice, mira lo que le dice Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Quién está en lo correcto? ¿María o el Señor? Jesús dijo: todavía no puedo hacer nada. Entonces María le dice: yo sé quién es usted. ¿Sabe quién es usted? Usted es el Mesías. ¿Sabe quién es usted? El Hijo de Dios. ¿Sabe quién es usted? El que puede venir a solucionar problemas. Y para eso vino. ¿Para qué vino Cristo a su vida? Para solucionar problemas. ¿Qué importa si usted se murió de cáncer? ¿Qué importa? ¿Acaso que el problema suyo es el cáncer? El problema suyo es estar bien con Dios. No el problema del cáncer. Porque nosotros le ponemos énfasis en el dolor en vez de la gloria que nos espera. Entonces dice: no tienen vino. ¿Y qué pasó? Jesús, al igual que María, eran intuitivos. Se movían en los tiempos. Sabían mover los tiempos. En María había una carga profética, por lo que ella, en lo secreto, recibió del ángel lo que venía a ser su hijo. ¿Sabe usted lo que viene a ser Jesús? De verdad, ¿usted sabe lo que vino a ser Jesús? ¿O somos religiosos? ¿O somos analistas? ¿O somos psicópatas? ¿Qué somos? Con este análisis, de verdad, sea usted honesto con Dios, no conmigo, con Dios. A esas alturas de su cristianismo, ¿sigue razonando? ¿Sigue resentido con Dios? ¿Sigue dolido con Dios porque no le ha quitado el problema que tienes? Kathryn Kuhlman tenía dones por doquier. Kathryn Kuhlman sanaba a todos los que Dios quería que sanara. ¿Y de qué murió Kathryn Kuhlman? Escúchame, iglesia. El problema suyo es que dejes de razonar, es que dejes de analizar, es que dejes de tener una mente dividida. O le crees a Dios o de verdad te conviertes a Dios y definitivamente le crees. ¿Quién es Él? Por eso Jeremías interpretó correctamente el corazón de Dios cuando le dijo: ¿qué ves, Jeremías? Esa vara que usted conoce, que sabe que da fruto en ese tiempo y que en este otro tiempo da fruto, así yo voy a traer el juicio. Nos vamos a Crónicas. Y en Crónicas le dice que hay un grupo, hay una generación, hay un remanente, hay alguien que sabe conocer y que sabe moverse en los tiempos y que tiene una carga profética. Por eso es que Dios le habla a cierta gente que tiene una carga profética. Yo me imagino que aquí hay papás, yo me imagino que aquí hay mamás que tienen una carga profética con sus hijos, con su familia. Entonces Dios les tiene que hablar. ¿Por qué? Porque usted tiene comunión con Él, porque sabe interpretar, pero no razona, no analiza, no es dicotómica, no,
Es una persona que decidió en la intimidad con Dios meterse dentro del corazón de Dios e interpretarlo. No como un Tomás. ¿Cuántos Tomás hay aquí? No os hagáis. ¿Cuántos? Vamos a ellos. Te van a apedrear, vamos a morir. Muy bien. Lázaro, duerme. Duerme. Y me alegro por vosotros de que esté muerto, porque van a ver lo que nunca han visto. Si usted le está pasando algo, usted es un candidato para ver lo que no has visto de parte de Dios. ¿Sí me voy a entender? Pongámonos en pie. ¿Quién es el problema con la dicotomía? Vamos, yo quiero volver a repetir esa palabra. Dije intuitivo. Dije intuitiva, ¿verdad, ma? Doña Lore nunca más se la va a olvidar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona intuitiva no usa el razonamiento ni el análisis. Si Dios permitió que algo llegara a su vida, viva como en el cielo, no como aquí en la tierra, ¿sí? No sea como Marta. Todo lo sabemos de Dios, oiga, todo lo sabemos de Dios. Usted le pregunta a alguien y le dice a usted cualquier versículo y se lo cita. Como Marta. Yo sé que resucitará, claro. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Lo sabía la palabra? No, el Señor le está diciendo, yo no estoy viendo para allá, yo estoy viendo ahora. Tu problema no está allá, tu problema es ahora. Así que tiene que creerle a Dios ahora, no mañana. Es ahora, ¿sí? Yo simplemente lo estoy poniendo a hacer reflexionar. Diga usted la verdad si usted sigue analizando a Dios. Porque entonces no has entendido lo que significa cristianismo. Cristianismo no es meterse en cuatro paredes. Eso no es cristianismo. Cristianismo es tragarse esto para ir a vivir esto. Eso es cristianismo. No para venirse a meter aquí. Sí. Porque el diablo está dentro de las congregaciones y sigue siendo diablo. ¿Sí me están dando a entender, verdad? ¿De para qué viene? A joder a los que andan analizando las cosas. Suficiente con la enseñanza de hoy. Me fui directo. ¿Dónde está tu problema? Usamos el cerebro no para adorar, sino para analizar. María dijo claramente, esa es la iglesia de los últimos tiempos, esa es la iglesia que será levantada, una iglesia que no simplemente ve la necesidad. Yo tengo a alguien que le va a solucionar. Ustedes son los matrimonios, ¿sí? Ustedes no van a pasar vergüenza. Yo tengo a alguien aquí que va a solucionar ese problema. ¿Sí me voy a entender? Jesús, el que tú cargas aquí, se tiene que notar cuando hay una necesidad. ¿Yo veo un problema? Sí. ¿Sabe que yo tengo a alguien que está conmigo, que anda conmigo, que puede cambiar esa historia? No se analiza, no se cuestiona, tiene intuición, tiene una carga profética. Oremos. Padre, te doy gracias porque nos hemos expuesto, Señor, a una palabra clara, concisa, oportuna. Una palabra, Señor, que nos ha confrontado.
Señor, no queremos ser como Marta, no queremos ser como Tomás. No queremos, Señor, analizar, Señor, y seguir cuestionando quién tú eres. Quiero ser como María, solucionadora de problemas. Quiero ver la necesidad y saber quién está conmigo que la puede solucionar. No soy yo, quien está conmigo la puede solucionar. Para eso tú saliste de los templos. Por eso tú no habitas en templos. Por eso yo te traigo al templo, para vivir y avivar el templo. Señor, mi análisis en esta mañana, quiero ser como María. Quiero ser una persona intuitiva, con una carga profética, que en los últimos tiempos la van a necesitar, Dios. Enséñame a discernir donde hay una necesidad y saber, Dios, que tú eres Señor de todas las cosas. En el nombre de Jesús, que así sea. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dador de vida, les bendiga hoy, mañana y siempre. Ven en paz. Les bendigo 1000 veces. Y en los de casa, que Dios me los guarde. Bendiciones. Y a ver si lo puede. Buenos días, iglesia.